Te doy la bienvenida, habitante de las sombras. Aquí no hay luz, solo susurros, rituales prohibidos y relatos que no deberían contarse. Suscríbete y déjame un comentario. ¿Desde qué rincón del mundo me estás escuchando? Apaga la luz y prepárate, porque la oscuridad ya comenzó a hablar. Tenía varias amigas con derecho, y otras que no sabían que también les decía lo mismo a otras. Nada serio. Me gustaba la atención. Me sentía vivo cada vez que recibía mensajes de varias a la vez. Hasta que conocí a Diana. Nunca pensé que una decisión tan simple como coquetear con varias mujeres a la vez me llevaría al borde de la locura. No lo digo por arrepentimiento moral, ni nada por el estilo, sino porque hubo una noche, una maldita noche, en la que todo cambió. Y desde entonces siento que alguien o algo me respira en la nuca cuando estoy solo. Mi nombre es Andrés Romero. Tengo 32 años y nací en un pequeño pueblo de Chiapas. Pero me mudé a Ciudad de Guatemala cuando cumplí los 20. Allá encontré trabajo como diseñador gráfico freelance. Y como no me ataba a ninguna oficina, mi estilo de vida era bastante libre, libre para trabajar, para salir, para conocer gente, y lo confieso, para andar de migajero. Empezamos a vernos cada vez más seguido. Pero yo no dejé de hablarle a las otras. Nunca fui exclusivo de nadie. Me justificaba diciendo que no tenía novia, así que no estaba engañando a nadie, pero sí lo hacía, emocionalmente. Quedamos en vernos en persona. La primera vez que la vi fue en una cafetería de la zona 1. Usaba un vestido negro, largo, con bordados florales que parecían antiguos. Me llamó la atención que llevara un dije con forma de serpiente, como hecho de obsidiana. Hablaba suave, pero cada palabra que decía tenía peso, como si supiera exactamente qué decir para hacerme sentir que estaba bajo su control. Pero lejos de espantarme, eso me intrigó. Ella me encontró en Instagram. Reaccionó a una historia donde salía en el mirador de San Lucas, y comenzamos a hablar. Al principio parecía como todas las demás, linda, directa, simpática, pero había algo más. Sus ojos, incluso en las fotos, parecían tener una profundidad que no podía describir. A veces el corazón se cansa de compartir. Diana no decía nada, pero sus ojos me miraban con una intensidad que, con el tiempo, comenzó a incomodarme. Ella no preguntaba a quién más veía, pero soltaba comentarios como: pero al día siguiente, empezó lo raro de verdad. Ten cuidado con lo que deseas, Andrés. A veces los caprichos se pagan caro. Una noche, después de estar con otra chica llamada Fabiola, llegué a mi apartamento en la zona 11. Al entrar, sentí un olor extraño, como tierra húmeda mezclada con cera derretida. Revisé todo el apartamento, pensando que tal vez había dejado una vela encendida, pero no había nada. Lo raro fue que, en la esquina de mi sala, justo debajo del cuadro que tenía de San Miguel, había un pequeño círculo de tierra, como si alguien hubiera vaciado una maceta, y en el centro, una flor marchita. Pensé que quizás el gato del vecino había entrado, o que la tierra se había caído de alguna bolsa olvidada. Limpié todo, y no le di más vueltas. Una tarde, en el mercado central, me encontré con una señora de esas que venden hierbas y amuletos. Iba pasando frente a su puesto, cuando me detuvo de repente. Me agarró la muñeca y me dijo con voz seca. Desperté a las 3:33 a.m., sintiendo como si alguien estuviera sentado a los pies de mi cama. Me incorporé de golpe, encendí la luz y no había nadie. Pero las sábanas tenían una marca, como si algo pesado hubiera estado ahí. No pude volver a dormir. Me quedé mirando al techo, sintiendo ese sudor frío que se pega a la espalda cuando sabes que algo no está bien. Lo conté entre risas en un grupo de WhatsApp de amigos, tratando de minimizarlo. Pero esa noche volvió a pasar, y la siguiente también. Solo que ahora, además de sentir la presencia, escuchaba un susurro. No entendía las palabras. Era como un canto en otro idioma, muy bajo, pero insistente. Me puse audífonos para dormir,
Intenté oraciones que recordaba de mi abuela. Incluso compré agua bendita. Nada funcionaba. Al día siguiente decidí bloquear a todas menos a Dayana. Quería verla una última vez, preguntarle si sabía algo. Necesitaba respuestas. Le escribí y me dijo que fuera a su casa. Nunca antes me había invitado. Me dio una dirección en Mixco, cerca de un barranco. Al llegar sentí que algo en el ambiente pesaba. El aire olía a incienso, pero también a algo podrido. Tocaba su puerta y nadie abría. Pero antes de irme, la puerta se abrió sola. A usted ya lo marcaron. Anduvo jugando con varias, ¿verdad? Pues una no juega. Ella no olvida y tampoco perdona. Me quedé helado. Ni siquiera sabía cómo responderle. Solo me solté y seguí caminando, pero sus palabras me persiguieron toda la noche. Al llegar a casa, encontré mi cama llena de plumas negras. No tengo almohadas de ese tipo, ni las uso. Era como si un ave hubiera muerto y explotado ahí. No dormí. Entré con cuidado. La casa estaba llena de velas y figuras talladas en madera. Tenía altares con santos que no reconocía y muñecas con clavos en los ojos. Dayana salió de una habitación del fondo. Usaba el mismo vestido de la primera vez, solo que ahora sus ojos ya no parecían humanos. Eran completamente negros. Ya te diste cuenta, ¿verdad?, dijo con voz suave. Por andar de migajero, ahora sientes lo que es ser compartido. Tu alma la estoy dividiendo, Andrés. Cada mujer con la que jugaste ahora tiene un pedazo de ti. Me congelé. No podía moverme. El aire era denso, como si algo invisible me sujetara por el pecho. Ella caminó hacia mí y con un dedo me tocó el centro de la frente. Sentí como si mi cráneo ardiera desde dentro. Caí de rodillas. No grité. No podía. Desde ese día, cada noche es peor. Veo sombras que caminan en mi cocina. Escucho los nombres de las mujeres a las que les mentí, pero sus voces no son las mismas. Son distorsionadas, como si hablaran desde la tumba. Me están reclamando. Me susurran mientras duermo. Me susurran mientras estoy despierto. No sé si esto que escribo es una confesión o una advertencia. Fui a una iglesia, no porque me haya vuelto devoto de un día para otro, sino porque ya no sabía a dónde más acudir. La realidad se me estaba derrumbando. No podía dormir. No comía bien. Y sentía como si mi piel se estuviera volviendo más delgada, como si algo desde dentro quisiera salir. Cada vez que me miraba al espejo, notaba detalles nuevos en mi rostro, ojeras más marcadas, pupilas dilatadas, y ese temblor constante en los párpados que no podía controlar. Llegué a la iglesia de la Merced, en el centro. Me senté al fondo, entre sombras. No fui a rezar, solo quería estar en un lugar donde sintiera que algo más fuerte que yo estaba presente. Pero incluso ahí, sentí que no estaba solo. Vi a una mujer arrodillada 3 bancas delante de mí, vestida completamente de negro, con el cabello largo y lacio cubriéndole el rostro. Pensé que era una feligresa, hasta que noté que sus pies no tocaban el suelo. Flotaba, apenas unos centímetros, pero lo suficiente como para saber que lo que fuera que tenía frente a mí no era humano. Salí corriendo, sin mirar atrás. Empecé a buscar ayuda por otro lado. Había escuchado hablar de un curandero en Jalapa, al que le llamaban el Don. Decían que era serio, que no cobraba si no podía ayudarte, y que cuando decía que no podía ser salvado, era mejor ni intentarlo. Lo contacté por un número que me dio un amigo. Me dijo que fuera al día siguiente, temprano, y que no llevara nada de metal encima. Tomé un bus desde la terminal de la zona 4, y llegué después de casi 3 horas de viaje. Su casa estaba en una colina, rodeada de milpas secas. Cuando llegué, el Don ya me esperaba afuera. Era un hombre pequeño, de unos 60 años, piel morena curtida por el sol, y unos ojos que no parpadeaban. Me miró de arriba abajo, y lo primero que dijo fue: «Tarde venís». Pero no imposible.
Me hizo pasar a un cuarto lleno de humo. Quemaba algo que olía entre chile seco y resina. Me hizo sentar en una silla de madera, frente a un espejo, no el típico espejo. Este estaba agrietado en varias partes y tenía símbolos tallados alrededor del marco. Empezó a murmurar oraciones mientras pasaba ramas de ruda por encima de mi cabeza. Me puso una vela blanca en la mano izquierda y me dijo que no la soltara pase lo que pase. Y entonces el espejo comenzó a mostrar cosas que no deberían estar ahí. Y vi a Diana. Estaba en una habitación que no reconocía, desnuda, cubierta por una especie de pintura negra. Su rostro no tenía expresión, pero en sus manos sostenía algo, un corazón. Era el mío. Podía sentirlo. Latía, como si aún estuviera vivo. Alrededor de ella danzaban figuras encapuchadas, que gritaban mi nombre. Vi también a las otras mujeres. A Fabiola, Lorena, Andrea. Sus ojos estaban vacíos, como si alguien les hubiera quitado el alma. Me miraban fijamente, me acusaban en silencio. Y en el fondo, una risa. Grave, profunda, no era humana. La vela en mi mano explotó. Me quemé, pero no solté nada. Solo grité. El don detuvo el ritual. Me miró con preocupación. Me dijo que lo que tenía encima no era solo brujería común. Era amarre, castigo y condena juntos. Una mezcla que solo alguien con mucho conocimiento y mucho rencor podía hacer. Te dieron algo en la comida, me dijo, o en la bebida, o te marcaron sin que lo supieras. Algo tuyo, como un cabello o una uña, fue usado en un conjuro de doble atadura. Eso no es juego, muchacho. Me preguntó si había aceptado regalos, collares, perfumes. Le conté del dije de serpiente que usaba Diana, y que una vez me dejó en mi apartamento una bolsita con hierbas para que descansara mejor. Nunca la abrí, pero la guardé. Me dijo que eso bastaba. Estás enlazado. Y no solo con ella. Estás siendo dividido espiritualmente, como una carne que se reparte. Cada mujer con la que jugaste ahora tiene un fragmento de tu esencia, pero ella es la única que puede cortarte por completo. Me explicó que había dos caminos, uno lento y doloroso, en el que el cuerpo se va apagando poco a poco mientras el alma se fragmenta, o uno rápido, una especie de despojo forzado, que implicaba riesgo, dolor físico, y que no todos soportaban. No lo dudé. Le dije que haría lo que fuera. Esa misma noche empezó el despojo. El don me ató a una especie de cruz de madera en el suelo, con sogas gruesas y hojas de maíz seco. Encendió velas rojas, negras y blancas en los 4 puntos cardinales del cuarto. Me dibujó símbolos en el pecho, con sangre de gallo, y empezó a recitar oraciones en un idioma que no reconocí. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue el sonido de algo arrastrándose por las paredes, y una voz que no venía del don, que me decía: «¿Creías que jugar con corazones no tenía precio, Andrés?». Desperté 2 días después. Estaba en la misma cruz, empapado en sudor, con una fiebre que me hacía delirar. El don estaba a mi lado, dándome un té amargo que sabía a ceniza. Me dijo que sobreviví, pero que no estaba completamente libre. Ella sigue con la marca. Si no la destruyes, puede volver. Volví a casa. Tiré todo lo que me recordara a Diana. Quemé la bolsita de hierbas, los mensajes, las fotos, pero el daño ya estaba hecho. Creí que eso había sido todo. Hasta que, una semana después, vi en mi ventana algo que me heló la sangre. Era ella, afuera, bajo la lluvia, mirando hacia mi apartamento sin moverse. No sé cuánto tiempo estuvo ahí, pero cuando bajé corriendo, ya no había nadie. Después de verla esa noche bajo la lluvia, algo dentro de mí se quebró. No por miedo, no solamente por miedo, al menos, fue otra cosa. Fue la certeza de que no importaba lo que hiciera. Ella no se había ido. Había estado con otras mujeres, había intentado borrarla de mi vida,
Había viajado horas para que un brujo me exorcizara. Había sangrado, sudado y suplicado. Y aún así, Diana seguía allí, esperándome. Intenté ignorarla. Continué trabajando. Traté de volver a mi rutina. Pero los pequeños detalles me traicionaban. La televisión se encendía sola, mostrando canales en blanco y negro donde las imágenes parecían murmurar mi nombre. Las luces parpadeaban cuando pensaba en ella. Mi celular recibía mensajes sin remitente, siempre con la misma frase: «Todavía no he terminado contigo». Pues, mis amigos dejaron de buscarme. Me decían que me veía raro, que hablaba solo, que mis ojos ya no eran los mismos. Uno de ellos, Hugo, llegó a decir que cuando me hablaba, sentía que estaba hablando con dos personas a la vez, como si hubiera algo detrás de mí, repitiendo mis palabras. Fui a ver a un sacerdote, esta vez en secreto, sin decirle a nadie. Me recibió en la sacristía de una pequeña iglesia en Chimaltenango. Le conté todo. Me miró en silencio por varios minutos. Luego tomó un frasco de agua bendita y me roció el rostro. Nada pasó. Pero cuando intentó bendecirme con un crucifijo, se quebró en su mano, como si el metal se hubiera derretido al tocar el aire. El padre retrocedió con miedo. No quiso seguir. Me pidió que me fuera. Me dijo que lo que llevaba encima no era cosa de la iglesia, que ya no era solo brujería, sino una fuerza antigua con sed de castigo, y que el castigo no había terminado. Empecé a perder el control de mi cuerpo. Caminaba dormido. Me encontraba en lugares de mi apartamento, donde no recordaba haber estado. Una noche desperté con tierra bajo las uñas y un rasguño en la puerta, como si hubiera intentado salir arrastrándome. Revisé las cámaras del edificio. Me vi a mí mismo bajando las gradas a las 3 m, descalzo, con la mirada perdida. Me vi salir, pero no me vi regresar. Ese mismo día, empecé a escribir todo esto. Esta confesión, este testimonio. Porque sé que no me queda mucho tiempo. Pero alguien tiene que saberlo, porque al parecer esto no es solo mío. La última noche antes de perderlo todo, soñé con ella, o eso creo. Estaba en un bosque oscuro, cubierto de neblina. Escuchaba sus pasos, su respiración, pero no podía verla. Caminaba entre ramas secas, con un peso en el pecho que me impedía gritar. De pronto, frente a mí, apareció un altar. En él estaban mis fotos, mi ropa, mi cabello, fragmentos de mi ser que yo había ignorado, dejado tirados por la vida. Y ahí, frente a ese altar, Diana me esperaba. Ya no era la mujer hermosa que conocí. Su rostro estaba cubierto por una máscara de cuero viejo. Su piel tenía cortes en forma de símbolos. Y en sus ojos había fuego. Me dijo que lo único que quería era amor. No juegos, no mentiras, solo amor. Pero tú te reíste de mí, Andrés. Me usaste, me comparaste, me hiciste una más de tu lista. Así que ahora serás parte de la mía. Y ahí supe que nunca fui el único. Que otros como yo habían pasado por lo mismo. Que ella no era una mujer cualquiera. Que quizás nunca fue una mujer. Quizás siempre fue algo más disfrazado. Un ente. Un castigo que toma forma de deseo para quienes juegan con los sentimientos ajenos. Una especie de justicia antigua que se disfraza de tentación. Desperté con la espalda llena de marcas, como zarpazos. Y en el suelo de mi habitación había tierra. Tierra negra, mezclada con sangre. En el centro, una palabra escrita con letras torcidas. Reclamo. Esa fue la última vez que vi mi reflejo normal. Desde entonces, cada vez que me miro en un espejo, hay algo mal. Mis ojos no parpadean al mismo tiempo. Mi sonrisa es más ancha de lo que debería. Y a veces detrás de mí en la sombra, se ve su silueta. Escribo esto para ti, que tal vez crees que es solo una historia más. Que crees que por tener carisma, puedes jugar con los sentimientos de otros y salir ileso. Que crees que el mundo espiritual no existe. Porque si algo aprendí,
es que el alma no es un juguete, y cuando la compartes sin respeto, alguien o algo viene a recoger las sobras. Y las sobras saben a ti.